En la contradicción de tesis 242 del 2010, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el diferendo entre tesis contradictorias de tribunales colegiados, centrado en determinar, en abstracto, el sentido del término bajo los influjos de un narcótico, específicamente si para probarlos era suficiente o no el examen toxicológico positivo, practicado en muestra de orina, y si de ello se puede deducir que el inculpado manejaba el automóvil bajo el influjo de narcóticos, como lo dispone la ley, esto, con independencia del grado de toxicidad y de los efectos en su conducta al momento de los hechos, o si para probar el influjo es necesario aplicar otras pruebas científicas para determinar el grado de toxicidad, cuándo se consumió y en qué cantidad, para concluir si al momento de los hechos, dicho estupefaciente, influyó en la conducta del individuo y que, por ello, sucedieron los hechos. Los criterios en pugna sostenían, por una parte, que no deben confundirse los efectos de un narcótico en el cuerpo con los rastros de la droga detectados en la orina, pues los efectos suelen durar menos, lo que es exigido por el tipo penal, ya que la persona, dependiendo de su propia fisiología, puede estar libre de los efectos y arrojar positivo en una prueba de detección. Esto último, por sí solo, no acredita que la conducta se hubiere realizado bajo los efectos de la droga, requisito exigido por el tipo penal. Lo único que demuestra es que consumió durante el tiempo de cobertura de la prueba, con lo cual, no se acredita que al momento de los hechos estuviera bajo los influjos de la droga. Por otra parte, se cuestiona si el resultado positivo a estupefacientes en una muestra de orina es o no suficiente para acreditar que un conductor se encontraba bajo sus efectos, al momento en que chocó, muestra que había sido recabada en la madrugada del día siguiente al de los hechos. Asimismo, si la presencia de estupefacientes en dicha muestra resulta suficiente para concluir que al momento de los hechos, el conductor se encontraba bajo sus influjos. Esto, sin que sea necesario corroborarlo con otras pruebas, cuando se consumió, qué cantidad se consumió, si la cantidad de rastros detectados logró o no influir en el conductor, si esto produjo la conducta reprochada, o si la intención del legislador, conforme al principio que ordena no distinguir donde la ley no distingue, quiso que eso fuera así, que dicho influjo logre influir en algún grado al conductor, toda vez que no determinó ningún grado de toxicidad, para tener legalmente por acreditada la agravante, sin establecer el momento exacto de la ingesta y el clímax de su influjo. Con base en lo anterior, la Corte centró la cuestión en determinar si para tener por acreditada la regla de punibilidad prevista en estos casos para los delitos culposos, la cual exige que el estupefaciente influya en la conducta del sujeto activo, es suficiente o no el dictamen que determina que la muestra de orina es positiva por consumo de narcóticos, o bien, si es necesario demostrarlo con otras pruebas. Al respecto, la Corte se cuestiona si basta con acreditar que el conductor hizo uso de sustancias para demostrar que al momento del choque que causó la muerte y lesiones graves a terceras personas, estaba bajo sus efectos, para aplicar la correspondiente agravante de ley para los delitos culposos. Si el influjo, entendido como los efectos que produce una cosa sobre otra cosa, sin que la ley precise qué efectos se refiere a las circunstancias específicas en que el sujeto se encuentra, al momento de desplegar la conducta, como consecuencia de la influencia que producen los narcóticos sobre su persona, suponiendo que es en ese momento en el que se encuentra disminuida su capacidad para conducir con el cuidado y diligencia debidas, aclarando que la ingesta por sí sola no es capaz de generar la agravante en el delito, por lo que además de conducir, se requiere que, por la ingesta de narcóticos, hayan resultado afectadas las capacidades de observación, concentración y atención. Que esto afecte en sus reflejos o capacidades de reacción ante las emergencias circulatorias que le impidan o dificulten el control o dominio de los movimientos del vehículo que en todo momento debe observar. Por lo que, si no resultan afectadas, no puede existir el delito. De lo anterior precisa la Corte, se aprecian dos momentos. 1. La ingesta de las mencionadas sustancias y el efecto o influjo sobre sus capacidades como conductor que afecte la seguridad del tráfico, agrava una condena. En este sentido, la pena no se agrava por el solo consumo de esas sustancias, se requiere contar con acervo probatorio para acreditar que se condujo bajo los influjos de las mismas, al momento del hecho ilícito. Así las cosas, dice la Corte, el punto de la controversia se centra en dilucidar si la muestra de orina que arrojó un resultado positivo al consumo de narcóticos es suficiente para demostrar que cuando se realizó el hecho ilícito, realmente se encontraba bajo los influjos de esta.
En el caso específico, los rastros de metabolitos encontrados, que son los residuos de la descomposición del fármaco, no son suficientes para ello, ya que solo prueban que en algún momento se consumió y no que, al momento de conducir, se encontrará bajo sus influjos. Tampoco que se hubieran producido efectos capaces de influir en el modo de conducir y, con ello, se colme la condición que el legislador previó para que se incrementara el rango de punibilidad. Por otra parte, de consulta hecha por la Corte al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, precisó, entre otros aspectos, que la resolución del problema debe basarse en un juicio clínico hecho por expertos o profesionales entrenados que integre la información bioquímica y la observación del comportamiento del sujeto, en el momento del evento o inmediatamente posterior a ello, de minutos a horas, ya que la duración de los efectos agudos es variable. Toda vez que actualmente es la única manera de determinar si un sujeto tiene un efecto activo de la droga sobre su sistema de conducta, lo cual puede ser evaluado por expertos en psiquiatría, psicología clínica y otros profesionales entrenados en la documentación de estos datos clínicos, complementados con la documentación de la observación de otros informantes. Así, la Corte arriba a una primera conclusión. La detección de rastros metabólicos en la orina no es lo que consideró el legislador, sino la influencia del narcótico en la persona al momento de cometer el ilícito, que permita determinar el nexo de la actividad realizada en esas circunstancias con los resultados producidos. Por lo que la prueba de orina en comento no es suficiente elemento de convicción para agravar una condena, porque ello solo prueba que en algún momento se consumió. Que ésta debe ser valorada en conjunto con otras pruebas, junto con el juicio clínico de expertos, la información bioquímica disponible, la información sistematizada sobre el comportamiento del sujeto en el momento del evento o inmediatamente posterior a ello, con otros medios de convicción, como lo son testimoniales y partes policíacos. Por lo que la Corte concluye que, en el caso de homicidio y lesiones culposas con motivo del tránsito de vehículos, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio conforme al cual no es suficiente el dictamen de orina para acreditar que el activo condujo bajo el influjo de algún narcótico, sino que es necesario valorarlo conjuntamente con otros elementos de prueba.